tuvo que hacer reposo porque tenía pérdidas, si naciste a término o no, a los 9 meses, o naciste antes o después, si naciste por cesárea o por parto vaginal, y si fue en esta última circunstancia, si se utilizaron fórceps, palas, ventosas o cualquier otro artilugio ginecológico. Es importante en este sentido. También es importante saber si durante el embarazo de nuestra madre con nosotros dentro tuvo alguna noticia ella que le pudiera causar o haber causado algún shock emocional, como por ejemplo un accidente o una muerte de un ser querido. Esto es importante saberlo también, porque esto le condiciona mucho. Como también es importante la primera infancia de uno, cómo asimiló sus primeras experiencias. ¿Por qué es importante? Porque en este periodo de tiempo las células del niño, de la niña, se comportan como verdaderas esponjas. Son Bob esponjas. Lo absorben absolutamente todo. Información interna, externa, ambiental, cualquier tipo de información lo absorben hasta el infinito. O sea, se empapan de ello. Y es importante esta etapa porque aquí, desde un punto de vista práctico, nos hemos dado cuenta de que aquí, en el embarazo sobre todo, se estructuran la mayoría de conflictos programantes que después darán lugar, en la línea de vida, se dispararán. Se programarán de otra forma y se dispararán. Entonces, proyectos sentidos hay de todo tipo y para todos los gustos y colores. Un proyecto sentido, por ejemplo, puede ser: yo soy empresario, tengo una empresa y quiero un hijo varón macho para que me lleve la empresa. Otro proyecto puede ser, pues, una mamá que quiera una niña hembra para que los cuiden cuando sean mayor, por ejemplo. Estos son diferentes proyectos sentidos. O quiero que mi hijo estudie medicina o lo que sea, ¿no? O haga arquitectura. Estos son diferentes proyectos sentidos. Entonces, hay proyectos sentidos que a ti ya te van bien. A ti no te implican para nada. A ver, si yo nazco en una familia millonaria y a mí ya me gusta el dinero y me va de coña, siendo millonario, ¿para qué voy a tocar esto? Te lo voy a dejar ahí, punto, ¿no? Pero hay proyectos sentidos que realmente son como si te pusieran unos palos entre las ruedas y no te dejan caminar, no te dejan evolucionar. Son estos realmente, estos proyectos sentidos, estos últimos, los que se tienen que cortar. Se cortan vínculos, de esos proyectos. Son unos vínculos y se tienen que cortar porque eso a ti te impide evolucionar. Entonces, a veces también, como ocurre aquí, estos conflictos programantes, aquí no los tenemos. Y tenemos que ir a una tercera línea de trabajo, que es el árbol genealógico. Que nosotros llamamos el transgeneracional. Por ejemplo, el triángulo es hombre, redonda, mujer, para entendernos. Si yo aquí tengo una persona, esta persona, por ejemplo, este señor, que venga a visitarse, puede tener aquí otro hijo, una hija, y esta señora puede haber tenido un aborto aquí, por ejemplo, otro aquí. Además, aquí vendrían los padres de este señor, aquí los suegros de este señor, aquí vendrían los abuelos,
y bisabuelos, etcétera, etcétera. A este árbol, nosotros le llamamos clan familiar. Y el mero hecho de pertenecer a este árbol, ya veréis que todo el mundo pertenece a un árbol, todo el mundo tiene su transgeneracional, no hay nadie que esté suelto por ahí, todos tienen su árbol. Y el mero hecho de pertenecer a este árbol nos condiciona una fidelidad, valga la redundancia, incondicional al clan. Es decir, desde un punto de vista inconsciente, lo que dice el clan va a misa, no se puede discutir. Si se pasa una información que las mujeres de este clan son sumisas, van a ser sumisas. Y si se pasa la información que los machos de este clan son unos maltratadores, van a maltratar generación tras generación. Indudablemente encontrarán a sus mujeres que quieran ser maltratadas, sus inconscientes. ¿Por qué esto es así? Porque, siendo generosos, unos dicen que a nivel inconsciente funcionamos un 95 más o menos, ¿no? ¿Decías tú 95? ¿Dónde está Rosé? No está. Bueno. 95-98%, Yo pondría hasta 99% a nivel inconsciente. Pero bueno, vamos a dejar un cierto margen por si alguien se piensa que lo controla todo. Y aquí pues veremos que un 5 o un 2% aproximadamente, que yo me quedo con el 1, digamos que eso es inconsciente. Por lo tanto, aquí no podemos luchar contra eso. A nosotros nos rige el inconsciente. Y el que piense lo contrario está muy equivocado. El que piense que lo controla todo, que lo puede decidir todo, y que la vida para él la tiene cogida en unas riendas y hace lo que quiere, lo tiene muy claro. Entonces, como aquí, como el proyecto Sentido, aquí a nivel transgeneracional, también hay historias, por ejemplo, que hayan miembros del clan que digan, mira, esta historia se la vamos a pasar a Pepito, esta también, y esta también, porque este tío es muy fuerte y nos va a solucionar el tema. Pero Pepito, a esto, es como si le dieran 3 patadas donde vosotros sabéis. Y entonces esto le implica una fidelidad condicionada que no le deja evolucionar y que, como esta, se tiene que cortar. Esto se tiene que hacer de forma simbólica, porque el inconsciente de lo que entiende es de simbolismos. Entonces, utilizamos unas técnicas que después explicará Rousset, simbólico, que son, yo los voy a enunciar simplemente y ella ahondará. Son técnicas de relajaciones profundas sofrológicas y hipnosis ericksoniana. Ella ya explicará cómo lo hace todo esto, porque es muy divertido. Entonces, desde un punto de vista docente, nosotros a esto de cortar los lazos, de cortar esos vínculos, insisto que no es cortar con las personas, es cortar con esos vínculos, con esos lazos que a ti te condicionan. A esto le llamamos nosotros duelo. Y no duelo en el sentido de que se muere alguien, no, simplemente es de corte. Después ya Rousset hablará más sobre el tema este, que es muy interesante. Entonces, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico, ¿cómo funcionamos nosotros en el transgeneracional? ¿Cómo nos lo montamos, por decirlo de alguna forma, para entender ciertas cosas que pasan? Nosotros aquí utilizamos fechas de nacimiento, fechas de defunción, día y mes sobre todo. Utilizamos también abusos que hayan habido en el clan, enfermedades importantes,
nombres, profesiones, secretos de familia. ¿Qué tipo de secretos? Secretos pueden ir desde asesinatos, a ver los hilos, violaciones, abusos, enfermedades psiquiátricas, encarcelamientos, porque muchas personas, abuelos, bisabuelos, han estado en la guerra, han sido encarcelados en campos de concentración, etcétera, etcétera. Muertes de niños prematuros. Prematuros me refiero que hayan nacido con meses o años pequeños, sobre todo si han tenido si han sido disminuidos psíquicos, porque antes los disminuidos psíquicos se los apartaba, se los escondía, incluso algunos se enterraban al nacer, o a los pocos meses. También es importante saber los suicidios y tipo de suicidio. Muy importante eso, No es lo mismo que uno se corte las venas que uno se cuelgue. No es lo mismo. O que uno se defenestre o se tire a las vías del tren. Cada uno tiene su significado, y hay que buscarlo. Entonces, ¿por qué nosotros podemos trabajar de esta forma con el inconsciente? ¿Por qué podemos llegar a decir que una persona pues tiene esto, tiene lo otro, o si consulta por un tema determinado es debido a esto o no? Porque el inconsciente tiene una serie de características, concretamente 4, que a nosotros nos permiten trabajar en este sentido. Una de ellas es que el inconsciente es atemporal. Atemporal significa que el tiempo no existe. Es decir, que nosotros siempre estamos trabajando en presente. El pasado no existe. Por ello, podemos tratar temas de hace 10, 15, 20 o 50 años en el día de hoy. Otra característica importante es que es inocente. No tonto, inocente. ¿En qué sentido? En que no juzga nunca en absoluto. Jamás te dirá, no se oye, jamás te dirá si esto que has hecho está bien, está mal, o esto es bueno o esto es malo. Simplemente es. Y cada uno lo interpretará según sus valores y sus creencias. Pero el inconsciente jamás juzgará a nadie. Otra característica es que no distingue entre lo que es real o irreal o fantasioso. Es decir, para el inconsciente todo es real. Por ejemplo, una mujer se queda embarazada y aborta. Esto es un hecho. También esa mujer puede quedarse embarazada, decidir tirar el embarazo hacia adelante hasta al final,